Bueno, Pablo, de nuevo, juntos. A ver, ¿de qué tema nos vas a hablar ahora en este segmento? Bueno, a ver, saca cuentas vos, ¿no? Ay, qué difícil, Si dale. tenés que ver en dólares, ¿no? Para tener un ¿En punto dólares encima? y bueno, ¿Querés que punto de referencia. Ay, qué difícil. En pesos es más difícil porque con toda la evolución que tuvo la inflación, Sí. es... Ya nos perdimos. Sí, con ya él. nos perdimos. Sí. Pero en dólares, Agarra ¿cuánto te la imaginás calculadora. vos que perdiste de salario en los últimos 4 años? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ay, perdí ya la noción, perdí mucho. Muchísimo. Viste que te dicen, no es que esté caro, lo que pasa es que tu plata no vale. Es que es Nos quieren así. convencer de eso. Y bueno, pero ¿qué hago? Porque, ¿Pero qué hacemos? Claro. Yo la plata es esta, digamos, te la muestro. Ese es el mismo billete que... La verdad es que cuando uno evalúa el poder adquisitivo y la pérdida de salario en los últimos años puede comprender con mayor claridad cuál ha sido el modelo económico durante Macri o con Alberto Fernández también, y cuáles han sido las consecuencias para los sectores de trabajadores más vulnerables, las pymes, los pequeños comercios, aquellos que dependen de la coyuntura, de la producción, del consumo, que no pueden especular, que no tienen dólares en el exterior, que no pueden meterse en la bicicleta financiera, los que viven el mes a mes, ¿no? Sí, Y cómo vas perdiendo eso que es clave, que es organizar tus ingresos. Qué difícil que es organizar los ingresos hoy en día. Imposible. Muy difícil, porque como va variando tanto, tu ingreso se estanca, pero todo lo demás varía, ya no sabes con qué contás, con qué no cada mes. Porque no solo se trata de lo que vos tenés, sino de lo que valen las cosas. Claro, claro. Entonces, no perdés la noción de cuánto sale el kilo de hierba, cuánto Sí, sale sí, el sí. aceite, la comida. Claro, y escapa a vos eso. Absolutamente. Entonces, como no lo puedes controlar, Se te pinchó la cubierta del auto, rompiste. Bueno, ¿cómo lograr articular todos esos gastos que forman parte de la rutina? Viste que no hemos citado a ninguna cuestión ostentosa, de lujo. no estamos hablando de darnos ningún gusto. De ningún gusto. ¿Viste? Cuando te das el gusto y volvés a todo, "Oh, compré un kilo de helado y volvés con Después una no puedo amargura". dormir esa noche porque sí, ¿viste? Es más o menos así. Es Bueno, así. Uno se ríe, pero es tristísimo. es tristísimo porque el poder adquisitivo tiene que ver con tus capacidades, no solamente de pago, sino de organizar tu vida y la de tu familia, de tu entorno. De eso se trata. Bueno, vamos a ver en datos objetivos a través de un informe efectivamente cuál ha sido el impacto sobre el salario de las políticas económicas en los últimos años. A ver. En 4 años, los salarios perdieron poder de compra equivalente a 6 sueldos. Ahí está. Esto en dólares, en comparación en dólares, ¿no? Esto surge de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal. En 4 años, los trabajadores perdieron el equivalente a 6 sueldos. Es toda una referencia de la situación en la que estamos. La inflación ha estado por encima de la variación de los salarios y las jubilaciones en gran parte del periodo analizado. La inflación ha comido los salarios, las jubilaciones, les ha ganado siempre. En efecto, el efecto de pérdida del poder de compra tiene un nexo con el desempleo. Fíjate vos qué dato, ¿no? Hoy tenemos un desempleo del 7%, que parece bajo, pero ¿qué fue lo que pasó según este informe? El bajo desempleo tiene que ver con que la variable de ajuste no estuvo en la puesta en juego de los puestos de trabajo, sino en lo que te pagaban. Es decir, hay el mismo empleo o más empleo, pero con menores salarios. Claro. Digamos, la variable de ajuste no fue echar al trabajador, sino pagarle menos. Eso es lo que determina este informe. El reporte precisó que en los últimos 48 meses, los asalariados formales de los 48 estuvieron 30 meses perdiendo contra la inflación. Ay, no, qué bárbaro. Y los informales, ni hablar, los sectores más golpeados, resignaron el poder de compra de los 48 en 34 meses. Los empleados públicos durante 33 meses perdieron de esos últimos 48 meses. Perdimos contra la inflación. Perdés sistemáticamente. Al comparar los ingresos nominales con la inflación, los sectores más perjudicados serían los trabajadores informales, que perdieron, mirá vos, por año, un 8,5%. Es decir, todos los años perdían, en los últimos 4 años, en promedio, un 8,5% del salario. Luego le sigue el sector público, que perdió un 6,1%, y el sector privado, y los jubilados, el 5,3%. Todos los años perdían.
En promedio, un 8,5, un 6,1 o un 5,3. Los formales, los asalariados formales, perdieron 4,5 puntos. Pero esto, insisto, es un promedio, porque vos no podés comparar la misma situación de algunos sectores que tuvieron mejores ingresos con aquellos que tuvieron... Está bien. Es un promedio. Porque además eso hay mucha disparidad, ¿viste? En las paritarias, en los absolutamente. Hay sectores que cobran mucho en negro. Sí, también. Entonces todo es muy dispar. Los salarios privados registrados tocaron un piso en enero del 2021. Estábamos saliendo de la pandemia, de lo peor de la pandemia. Sí. Ya prácticamente en enero del 2021 la vida era casi normal, ¿no? Bueno, ese mes tocaron la peor baja, 18,7% cayeron. 18,7%. Después se recuperaron un 3,6% hasta enero de este año, en un año, ¿no? Un 3,6% después de perder un 18,7%. Los salarios del sector público se desplomaron 25,3% hasta mayo del año pasado y se recuperaron con un 5,8%. Y los salarios del sector privado no registrado, los que están en negro, se derrumbaron un 33,4% hasta septiembre y luego se recompusieron un 4,5%. Se derrumbaron todos un promedio entre 25 y 30% y solamente mejoraron un 3%. Claro, porque cuando se producen esos desplomes, después es muy difícil remontar, ¿no? Recuperarlo. Y cuando a lo sumo podés empatarle, en la mejor de los casos, un año, pero claro, cuando venís perdiendo con tanto, vamos a ver la próxima trama. Si se toma la cantidad de bienes y servicios que se podían consumir, este dato es central, porque viste que perdés la noción de la inflación. No sabés que yo te pregunto qué inflación había en 2018, bueno, a lo mejor los más informados te la gente se acuerda, no sabés cuánto sale el kilo de hierro hace 4 años ahora. Pero si vos tomás en cuenta este dato, la cantidad de bienes y servicios que se podían consumir con un salario en el 2017, en 2018, en los últimos 48 meses, los asalariados registrados, los que están en blanco, perdieron el equivalente a 6 sueldos. Los informales, 10 sueldos. Y los empleados públicos, casi 8 sueldos. Fíjate cuánto hemos perdido de capacidad de compra, ¿no? Por eso, hoy se plantea, bueno, compras la comida en cuotas, tratás de gastar mucho menos. Uno entiende con todo eso, claro, por eso uno hace tantos malabarismos. Absolutamente. Dejaste de viajar, dejaste de ir al cine, dejaste de ir al restaurante, dejaste de ir al bar, gastas menos en ropa o te compras lo indispensable, ya no elegís, sino lo que necesariamente... Lo que necesitas. Vas estirando la rotura del auto, alguna cosa que se rompe en la casa, vas perdiendo organización, vas perdiendo calidad de vida, ¿no? De eso se trata el poder adquisitivo. ¿Por qué planteamos esto? Porque no todos están perdiendo en la crisis. No solo en la Argentina, en el mundo, pero en particular en la Argentina. Hay sectores que están ganando y mucho y otros que están perdiendo y mucho, ¿no? Los sectores medios, los sectores de trabajadores, los sectores más vulnerables están en una encrucijada en medio de lo que está ocurriendo. Y sin una mejora real del salario, sin una mejora del poder adquisitivo, tenés dos problemas centrales. Muy difícil que haya una reactivación real del consumo interno que hace más equitativo, porque vos podés crecer en la economía porque te crecen las exportaciones, los agroexportadores, la minería y demás. Pero es un crecimiento que no llega a todos. Para que sea equitativo, bueno, tiene que haber una mayor capacidad de consumo y demás. Bueno, para eso se necesita mayor poder adquisitivo. Pero además, porque eso va generando un malestar que ya se vislumbra en la sensación social, ¿viste? En el enojo de la gente. ¿Viste que se nota eso? Claro, muchísimo. Que antes era por la pandemia, pero ahora porque no llegás a fin de mes, porque no puedes pagar las cosas básicas. Uno está preocupado, claro. Absolutamente. Bueno, de eso se trata cuando abrimos la billetera y no queda nada. Ahora entendemos por qué no alcanza. Mira, gracias. A ustedes.